Hola, 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 hola a toda la gente que no entienda nada. Soy Ignacio Jiménez y en el día de hoy, en este video, vamos a resolver una de las guías de física 03 para el CBC de la UBA. Em, como ya les estuve comentando en los anteriores videos, voy resolviendo todas las guías. Voy resolviendo todas las guías y estos son videos de clases que se hicieron abiertas. Quédense tranquilo que si estuvieron en esas clases no van a aparecer porque recorté todo, así que solo se escucha mi voz y las preguntas y la pantalla obviamente. Pero bueno, la idea es mostrarle la mayor cantidad de ejercicios, así pueden ir resolviendo todos los ejercicios de la guía, que hay que hacerlos todos. Yo no los resolví todo, pero hay una gran mayoría y con eso van a ir resolviendo todos los ejercicios. Así que bueno, espero que se copen, que les guste el video, que les ayude a resolver. Eh, si les gusta obviamente el video, pónganle me gusta, déjenme ahí un comentario y suscríbanse sobre todo al canal, que así sumamos. Y quien dice en algún momento llegamos ahí a alguna plaquita para no entiendo nada. Por último, y ya no los molesto más y los dejo con la resolución, si quieren ahí colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, si ven que los videos les sirven y ven mucho las guías, pueden donar ahí un cafecito que les dejo en la descripción junto con los PDF de los enunciados de las guías. Les dejo un link a Cafecito, que es una aplicación ahí para donar y colaborar con el proyecto No Entiendo Nada, que lleva varias cosas, pero por sobre todo lleva bastante tiempo, que es algo que no dispongo mucho actualmente, así que siempre esto lo hago como hobby para poder ayudarlos a ustedes a que entiendan los temas de matemática, de física, de álgebra, de análisis. Lo hago con el objetivo de que nada, de que ayudarlos y así que sin compromiso, si les copa. Entonces, fuerza elástica. ¿Alguien sabe la ecuación que define propiamente dicho la fuerza elástica? El módulo de la fuerza elástica es igual a K por delta X. Perfecto. La escribís así. La podemos poner así, ahora vamos a interpretar eso del módulo. La fuerza elástica es igual a K por X. Esta es la ley de Hooke, ¿no? Ley de Hooke. Entonces, bien. ¿Quién es delta X? Es la deformación, o sea, lo que se estira. Es la deformación. Tanto lo que se estira, ¿no? Un resorte. Yo tengo un resorte con L0. Lo que se estira, ¿no? Si en la posición final, vale, tiene eso. O si esta es la longitud final, vendría a ser lo que se comprime, ¿no? Ese resorte podría ser cualquiera de los dos casos, ¿sí? Siempre es L final menos L inicial, longitud final menos longitud inicial, pero va a tener dos signos posibles. ¿Por qué dos signos posibles de esa deformación? Delta X va a ser mayor a 0 cuando la longitud final, digamos, sea mayor que la longitud inicial, ¿no? Cuando el resorte se esté estirando. ¿Se ve? Sí, sí. Voy a hacer un número más grande, que es el F, un metro, por ejemplo, menos 10 centímetros, que era la longitud inicial del resorte. Delta X va a ser menor a 0 cuando. Cuando la longitud final sea menor a la inicial. Claro, básicamente cuando el resorte se esté comprimiendo. Claro. Cuando se comprime, esto cuando se estira. Bien, esto es importante entenderlo. Después, K, ¿quién es? La constante elástica. Bien, K es una constante elástica que tiene unidades de Newton por metro, y básicamente yo compro un resorte en una ferretería y te dan un resorte en una cajita que viene con una constante elástica, eso es propia del resorte, y con una longitud inicial, con un L0. Ahí el resorte en la cajita tiene una longitud inicial y una constante elástica. Después, bueno, voy a ver qué voy a hacer con el resorte, a qué fuerza lo someto, pero inicialmente tenemos eso. Entonces, no hay mucha más ciencia que esto. Sí voy a tener que pensar para dónde apunta esta fuerza elástica en cada caso. La voy a tratar como una fuerza más, ¿no? Como voy a aplicar las ecuaciones de dinámica y la voy a pensar como una fuerza más y no mucho más que eso. Y sabiendo que además tengo una ecuación para poder calcular la parte, ¿no? Como hacíamos con el rozamiento, con todas esas fuerzas.
Entonces, arrancamos como siempre por el primero, medio simplón, y dice un resorte se alarga 30 centímetros cuando ejercemos una fuerza de 24 newtons. Entonces, fuerza igual 24 newtons. El dato que me están dando, ¿qué es? Esos 30 centímetros. La longitud final. Bueno, ahí, No, de delta X. ahí sí tengo que interpretar, ¿no? Yo tengo el resorte ahí, L0. Si te dicen un resorte se alarga 30 centímetros, quiere decir que después voy a tener el resorte estirado. Entonces, si se alarga 30 centímetros es respecto del inicial, ¿no? Entonces, lo que se alargó vendría a ser esos 30 centímetros, ¿no? Claro. 30, está bien. Entonces, ¿qué es los 30 centímetros? L0 más 30 centímetros sería. Claro, o sea, Sería la longitud final. delta X. Si quisiera hacer el R final, lo que tendría que ser sería todo, ¿no? El resorte. Claro. Eso es L final. Bien. La longitud final siempre se mide en el resorte. Eso es importante. Bien. Una vez que entendemos eso, decimos, tenemos que calcular la fuerza elástica. ¿Cómo hacemos? No entendí, o sea, los 30 centímetros, ¿no Sí. serían L final? No. ¿Por qué? Porque dice, un resorte se alarga 30 centímetros. O sea, respecto de su valor, se alarga además 30 centímetros. Si no te hicieran, se estira un resorte cuya longitud final, no sé, es 30 centímetros. O no tan fácil, bueno, pero se estira un resorte midiéndolo y vale 30 centímetros. Acá lo que dice es, un resorte se alarga 30 centímetros. O sea, yo tengo L0 y lo voy a alargar 30 centímetros más, ¿sí? Y Ah, bueno. si no te cierra del todo, tampoco, si no te dan ese delta X, tampoco podríamos calcular el valor de la constante elástica, te tendrían que dar L0, porque fuerza elástica es igual a K por delta X, ¿sí? Entonces, si no conoces esto, y esto lo conoces, pero no vas a poder conocer esto, digamos. Pero bueno, sí, no estaba tan simple de interpretar ahí. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la fuerza elástica acá? La fuerza elástica vendría a ser dato, ¿no? Si nos imaginamos este resorte que hicimos así, a este resorte en algún momento le aplicaron una F acá, ¿no? Y entonces, ¿qué podríamos hacer? Lo de 24 newtons que me da, ¿no es la fuerza deformante? ¿La fuerza cómo? Deformante. Sí, o sea, básicamente lo que tengo es un resorte, le aplico una F, llega el resorte, estirado ese hacia el final, y acá se deja aplicar la F y como que en ese instante es cuando se mide, digamos, F y para allá para el otro lado que tengo. La fuerza elástica. Fuerza elástica. Claro. Perfecto. Entonces, y fíjense, siempre acá en fuerza elástica lo que vamos a trabajar es que cuando el resorte lo estiramos, como que le sacamos la foto y trabajamos en ese equilibrio. Y ahora vamos a ir viendo todos los ejercicios que como que los ejercicios de resorte se calculan en el equilibrio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo hago una sumatoria de fuerzas en X, ¿no? Voy a tener fuerza menos fuerza elástica igual a, si estamos en equilibrio, Cero sería, ¿no? 0, exacto. Eso para todos la mayoría de los ejercicios de fuerza elástica que vamos a ir viendo hoy, van a ver que... Entonces, si fuerza elástica es igual a F, sé que fuerza elástica es igual a 24 newton, ¿no? Claro. Ahora sí, si quisiera calcular la constante elástica, Hago acá, 24 newtons sobre 30 centímetros. bien, ¿no? 24 newton es igual a K por delta X, y acuérdense, acá trabajamos con metros, ¿no? 0,3 metros. Si no, ahí nos va a dar cualquier cosa, porque K es newton sobre metro, así. Entonces, 24 sobre 0,3 me da 80 newton por metro. Y ahora me dicen,
El alargamiento del resorte, ¿ven? ¿Qué es el alargamiento del resorte? Lo mismo que antes, ¿no? El alargamiento del resorte al aplicar una fuerza de 60 newton. Entonces ahora, fuerza elástica es igual a 60 newton. Y me piden el alargamiento, ¿no? ¿Cuánto se estira? No es la longitud final, sino el alargamiento es cuánto se deforma respecto a L0, o sea, respecto a su longitud original. ¿Cuánto se alarga respecto a L0? ¿Cuánto se deforma el resorte? ¿Qué puedo hacer acá? Fuerza elástica sobre K, que siempre sería el mismo, ¿no? A menos que corten el resorte, a menos que el resorte se corte al medio, es el mismo. Entonces, que hay algún otro ejercicio perdido por ahí. Ahora lo vamos a ver. Fuerza elástica es igual a K por delta X. Entonces, fuerza elástica va a ser 60, es igual a 80 por delta X. Entonces, la deformación es 60 sobre 80, 0,75 metros o 75 centímetros. Bien, más o menos como introducción. ¿Se entendió? Confundí un poco eso de la deformación, que igual con práctica va a salir un poquito más de la deformación, sí, del E final. Entonces vamos al 81. Dice, un resorte cuya constante elástica, o sea, ¿eso qué es? K. K, perfecto, 150 newton por metro. Tiene una longitud de 35 centímetros cuando no se le aplica ninguna fuerza sobre él. ¿Qué es ese dato? La longitud inicial. Bien, ¿estamos todos de acuerdo con eso? Es como si me dijeran, cuando Sí. compro el resorte, me lo dan en la cajita, vale esto, porque no se le aplica ninguna fuerza. Está ahí el resorte tirado. Entonces, 35 centímetros, L0, longitud inicial. Entonces, calcular la fuerza que debe ejercer sobre el resorte para que su longitud sea de 45 centímetros. ¿Qué es eso que me dieron ahí? Me dieron un dato. La longitud final. Perfecto. O sea, yo tengo el resorte, ¿no? Vamos a pensarlo. L0, 35 centímetros. Se le aplica una fuerza, que es la que quiero calcular, ¿no? Dice. La fuerza que debe ejercerse. Entonces, se le aplica una fuerza acá hasta que el resorte es L0 y se le aplica este cachito, ¿no? Se lo estira un tramo. ¿Dónde, si yo quisiera marcar, voy a ponerle ahí tema, LF igual a 45 centímetros? ¿Cuál sería la longitud 45 centímetros en mi dibujo? En este dibujito. ¿Dónde termina la rojo que pusiste? ¿Y desde dónde la mido? Desde... Principio. Es todo el resorte estirado. Claro, la longitud final es todo el resorte, ¿no? Eso es LF. Entonces, el cachito ese que me quedó sin marcar, ¿qué es? El delta X. El delta X, perfecto. O sea, lo que se deformó, ven, respecto al L0, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, me piden la fuerza para que la distancia sea, la longitud final sea 45 centímetros. ¿Cómo podría calcular? Primero podría calcular el delta X, ¿no? Resto Bien, delta X es igual a... 0,1 metro. Sí, hagamos la cuenta, igual no hace falta. 45 centímetros menos 35 centímetros, ¿no? LF menos L0 igual a 10 centímetros, o sea, 0,1 metros. Bien. ¿Ahora? Planteo mi ecuación. Fuerza elástica es igual a K por delta X. Fuerza elástica es igual a K por delta X. Y yo tengo los datos. K era de 150 newtons. Bien, K es 150 newton por metro y delta X es 0,1 metro, entonces fuerza elástica me da... Esto es 150 por 0,1, 15 debería darme, ¿no? Sí, 15. 15 newton. Bien. Acuérdense que esta no es la fuerza que está deformando el resorte, ¿no? ¿Cuál es? F menos... Bien, o sea... Sería lo mismo. Exacto, es exactamente la misma, pero para que ustedes entiendan conceptualmente que la fuerza elástica es la que hace el resorte
para oponerse al estiramiento o a la compresión, ¿no? Entonces, esta es la que hace el resorte. La otra, como sabemos que es igual, podemos contestar 15 newton, pero entiendan conceptualmente que si yo le apliqué una F ahí, la fuerza elástica es esta, ¿no? Entonces es F menos fuerza elástica igual a 0, o sea, está bien, F es igual a 15 newton. Pero bueno, para que entiendan que este resorte estirado no está haciendo una fuerza para afuera, sino que es para atrás. Se opone un poco. Dice, la longitud del resorte cuando se aplica una fuerza de 63 newton. Entonces ahora tengo B, F igual a 63 newton. ¿Qué puedo hacer? Planteo la ecuación y en vez de poner delta X podría poner la longitud inicial más delta X. Bien, estamos todos de acuerdo de vuelta, ¿no? Insisto, F menos fuerza elástica igual a 0, entonces la fuerza elástica vale 63 newton. Ahora que escribo, ecuación, La longitud inicial, que sería de 35 centímetros. pero ¿qué ecuación escribo? Perdón. Fuerza elástica es igual a K por delta X. Por delta X, perfecto. Entonces, fuerza elástica la conozco, 63, ¿no? Esto es 150 newton por metro. Y supónganse que yo acá escribo delta X, ¿no? Acá hago 63 sobre 150 y me da 0,42 metros igual a delta X. Y ahí yo, como es un choice, veo que las opciones aparece esta y le pongo esta. ¿Está bien o está mal? Está mal, porque tengo que sumar la longitud inicial. Está mal. ¿Por qué? Eso es cuánto se deformó respecto a la longitud inicial. Y a mí no me preguntan eso. Me dice la longitud del resorte. Entonces, ¿qué tengo que averiguar? La longitud final. Longitud final. Perfecto. ¿Cómo hago eso? Longitud inicial más delta X. Exacto. Es igual a L final menos L inicial. Entonces, la longitud final va a ser igual a delta X y paso este para allá sumando. Entonces, más L0. Entonces, delta X es 0,42. L0 era dato del principio, 0,35 metros. ¿Sí se entiende eso? ¿El resto está un poco callado? Sí, sí. Buenísimo, 0,77 metros. Cualquier cosa, frenan, ¿eh? No hay problema. Bien, entonces hicimos el 80, el 81, vamos a ir a uno un poco más complejo, que es el 86. Entonces tengo como una especie de polea. Una masita ahí, una masa B. Y acá hay un resorte. Primero, paso 1, antes de poner los datos y todo, ¿cómo tomamos el sistema de referencia? En A normal Bien, y en B el I para abajo y X para la izquierda. no me gustó eso. Yo vengo así, vengo subiendo, ¿no? Tengo este así. Entonces pasa por la polea y ahí, ¿cómo queda? En el movimiento con los... X para abajo Bien, y llegado para la derecha. bien. ¿Se entendió? Sí. Pero no hay que seguir girando. Eso no sería arriba de la polea. Claro, eso es arriba. Y si giro, ahí ¿cómo queda? Claro, y hacia abajo y X hacia la izquierda. Hacia la izquierda, exacto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, ahora vemos qué datos nos dan. Dice, en el sistema mostrado en la figura, un extremo del resorte está unido al cuerpo A y en el otro extremo al piso. Se puede despreciar las masas del resorte, la cuerda, la polea, etc. Determinar la intensidad de la fuerza que el resorte ejerce sobre A, esa fuerza elástica,
y la que soporta el techo para los distintos valores de las masas en equilibrio. Lo hacemos para el A, ¿no? Total, el resto es exactamente lo mismo. O sea, nos van a dar distintos valores de masas y tenemos que ir calculando las fuerzas esas. Lo hacemos para MA 4 kilos y MB igual a 6 kilos. La que soporta el techo, perfecto. Ven que dice en equilibrio, ¿no? Siempre esto de fuerza elástica lo vamos a mirar ahí, a menos que nos digan lo contrario. Dice, ayer también, ¿con qué aceleración comenzará a moverse el cuerpo? Bueno, esa es como una situación que después la vamos a ver. Es como un punto aparte, es cuando se corta la soga, ¿no? Entonces, punto número 1, bueno, definimos los ejes. ¿Qué podemos hacer ahora? Para calcular las fuerzas, ¿no? Que nos piden calcular. Diagrama. Bien. Entonces, diagrama de A. Peso para abajo. Sí, vamos con las fáciles. Peso de A. La tensión ¿Para dónde? para arriba. Bien. Y la fuerza elástica para abajo. Para abajo. ¿Por qué para abajo? Porque es como que no sé. El cuerpo B, o sea, el movimiento, si pensándolo así como las poleas, si yo tiro de B para abajo, o mismo con el peso de B, eso va a tratar de moverse así, ¿no? Digamos, el cuerpo B. Entonces, como son cuerpos vinculados, el A va a tratar de subir. Si el A trata de subir, ¿qué hace el resorte? Lo tira para abajo. Claro, el resorte se va a estirar probablemente, pero haciéndole fuerza para abajo, ¿no? Lo retiene. Si no está el resorte, eso va más rápido. Si está el resorte como que lo retiene al piso, entonces le hace una fuerza para abajo. Perfecto. Eso En es lo el que caso hace. de que se comprima, En el caso de que se comprima, pero en este caso no sería lógico, pero se comprimiría si el cuerpo A cayera hacia abajo, ¿se entiende? Y el cuerpo B no estaría haciéndole ese movimiento. Para que el cuerpo A vaya hacia abajo, esto tendría que ir así. claro, pero lo que digo es que poner en otro caso, que se comprime el objeto hacia el resorte. Ahí la fuerza, ¿hacia qué lado va? Contra el Para movimiento. arriba, Ok. porque ¿sí? Es como el opuesto, el inverso. Vamos a hacer uno de esos. Entonces tengo, ¿y el cuerpo B? Entonces, ¿qué tengo en el cuerpo B? Fuerzas. El peso para abajo y la tensión para arriba. Peso de B para abajo y la tensión para arriba. Bien. Ahora, ¿cómo podemos seguir? Planteo las ecuaciones. Muy bien. Arrancamos con A. O con B, no sé cómo quieran. Sumatoria de fuerzas para A. ¿Qué tenemos? Tensión Bien. menos peso menos fuerza elástica igual a 0. Igual a 0 porque estamos en equilibrio, ¿no? Perfecto. ¿Y para B? Peso menos tensión igual a 0. Bien, cambia ahí los signos, ¿no? Peso menos tensión igual a 0. En este caso no hay problema porque está igualado a 0, pero si hubiera aceleración, le pifiamos ahí. Bien. ¿Cómo podemos seguir? Calculamos la tensión con la de B. Claro, perfecto. Peso de B es igual a la tensión, ¿no? O sea que la tensión es igual a 60 newton. Y después, Podemos reemplazar en la otra, también reemplazando el peso de A.
Bien. O sea, reemplazo acá en T 60 newton. Menos el peso de A, que es 40 newton, ¿no? 4 por 9 por 10. Y esto me da igual a la fuerza elástica. O sea que fuerza elástica es igual a 20 newton. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Bárbaro. Eso sería tipo la situación en equilibrio A, que me dicen que calcule las fuerzas. Hay una situación, esto sería en equilibrio, que me dice ahí abajo, después del punto. Hallar también con qué aceleración comenzará a moverse el cuerpo A en caso que un instante después de cortar bruscamente la cuerda en el punto C. Ven que hay como un punto C acá y se corta. Entonces, se corta la soga. Entonces, en ese caso, ¿qué podría hacer como para calcular esa aceleración? ¿Se entiende lo que está pasando? Vamos a pensarlo de vuelta. Tengo esas poleas, ¿no? Esas dos masitas ahí con las poleas acá. Pensemos en el dibujito. Yo, por más de que no haya ninguna fuerza, alguna fuerza externa como tirando de B, esa polea, el mecanismo, porque es una polea básicamente, ya por estar la masa esa en B, hay un peso para abajo y por ende está haciendo que el sistema se mueva así, ¿no? Que baje B y suba A, que baje B y suba A. Si no estuviera el resorte, eso probablemente lo haría más rápido y tendería a subir más rápido el bloque A. Como está el resorte, eso está, por ejemplo, en equilibrio en ese punto que nos dieron a nosotros. Es decir, no se mueve. Si cortamos el resorte, eso se va a ir para arriba. ¿Se entiende? Ese es el razonamiento. Ahora, supónganse que eso está así, le sacamos la foto en equilibrio y de repente se corta la soga. ¿Qué pasa con el bloque A? Sí, Se va a ir para abajo. Se va a ir para abajo, exacto. Si no estuviera el resorte, también se iría para abajo, pero más lento. Si se corta la soga y por encima por el resorte, ¿qué acción va a hacer el resorte? como sostenerlo. En La- realidad, no porque el resorte está estirado. O sea, lo va a sostener cuando esté ya apoyado como en el piso. Pero si el resorte está estirado porque estaba haciendo como una fuerza para abajo para que eso no salga, yo corto la soga, lo va como a traer así rápidamente, ¿no? Lo va a acelerar más. Bueno, eso como para que entendamos el movimiento que va a hacer. Si yo quiero calcular esa aceleración, ¿qué podría ser? Debería plantear lo mismo sin la tensión e igualarlo a masa por aceleración. Espectacular, eso vamos a hacer. Si yo haría un diagrama de cuerpo libre, básicamente voy a tener el peso y como es un instante después, voy a tener la fuerza elástica para abajo también, ¿no? Es como que en ese momento corto la soga. Si planteo las ecuaciones, entonces, ¿qué escribo? El peso de A menos la fuerza elástica es igual a masa por aceleración. Bien, ¿con qué signos cada cosa? ¿Negativo? Claro, según nuestro sistema de referencia, sí. Entonces, menos peso en A, menos fuerza elástica, Sí, es igual a masa por aceleración. igual a masa por aceleración. Peso de A es, ¿dónde lo tengo? 40 newton, ¿no? Porque era 4 kilogramos. Menos 40 newton, menos la fuerza elástica que en el instante que se corta, ¿no? ¿Cuál es la fuerza elástica en el instante que se corta? 60 newtons. Esa es la tensión. Ah, sí, es verdad. 20. 20 newton, exacto. Es en el instante que se corta. Igual a la masa de quién? De A, 4 De kilos. A. 4 kilos por aceleración. Entonces esto me da menos 60 newton sobre 4 kilos. A me da 64, 15. Menos 15, ¿no? Por el signo. ¿Tiene sentido el signo ese? Y sí, porque voy para abajo. Claro, exactamente, va a ir para abajo. Si me diera positivo y se me mandé una cagada. Exactamente, se va a acelerar así el cuerpo, ¿no? Porque se corta la soga. Así que tiene que ser para abajo esa aceleración. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bárbaro. Vamos al 87, que hay un plano inclinado, de paso, todo esto sirve para repasar.
87. Estos dos temas, al parecer los tienen, no les representan gran complejidad, por lo que veo. Quedaría después estática y hidrostática. Entonces, resorte, plano inclinado, una masita, 30 grados. A todos estos ejercicios, no sé bien por qué, después aparecen algunos con rozamiento, pero le podrían poner rozamiento tranquilamente, ¿no? Y sería una fuerza más, pero no sería tampoco nos cambiaría la ecuación, digamos. Paso número 1, ¿puedo definir los ejes para esto? X cayendo puede ser. Bien, eso es esa lección, digamos. Yo siempre los pongo así, pero los puedo poner con X cayendo. Lo que sí, siempre inclinados con el plano, ¿no? Sí, sí. Lo pongo entonces con X cayendo. Eso es la elección de la carta, digamos. Bien. Después voy a anotar los datos. Dice constante elástica K igual a 400 newton por metro. Apoyando en un plano inclinado de 30 grados. Eso ya lo pusimos. Una masa de 5 kilos. Bueno, no hay rozamiento. Dice, ¿cuánto se deforma el resorte si el cuerpo se encuentra en equilibrio? ¿Qué me están preguntando ahí? El delta X, El delta X. ¿Por qué? lo hice de función. Exacto, porque me dicen la deformación, básicamente, ¿sí? Así que la pregunta es el delta X. ¿Y qué dato me están dando, además, en la pregunta esa final? El equilibrio. Están en equilibrio, o sea, ¿qué me están diciendo? Tengo que volar a cero. Perfecto, ¿sí? Bien, entendemos el problema. Una vez que entendimos eso, ¿qué podemos hacer? Diagrama. Diagrama, bien. Hacemos la cajita inclinada y ¿qué hacemos? ¿Qué fuerzas escribo? El peso. Bien, vamos con las fáciles. ¿Peso para dónde? Hacia abajo. Hacia abajo. Siempre para abajo el peso, ¿no? No hacia abajo del plano, sino perpendicular al piso. ¿Qué más? La normal, perpendicular al plano. Bien, normal. ¿Y ahora? ¿De qué nos disfrazamos? Tengo que poner la fuerza elástica. Bien. ¿Para dónde apunta la fuerza elástica? Pensando. ¿Cómo? Yo estoy pensando, no sé todavía. Es lo difícil, eso es lo difícil. ¿Para abajo? Voy a descomponer el peso primero y así lo pensamos todos juntos. Yo lo que tengo que pensar es qué movimiento va a hacer la caja, supónganse, si no existe el resorte, ¿no? Entonces, en el caso anterior, polea. Si no existía el resorte, la polea caía al bloque B y subía al bloque A. Lo que hacía el resorte era retenerlo al piso, entonces hacía una fuerza para abajo. Si no está el resorte acá, ¿qué movimiento hace la caja? Baja. ¿Cómo? Va a ir bajando por el plano. Exacto. Estando el resorte, ¿qué movimiento hace la caja? Va a tender a caer por el plano, pero se encuentra con el resorte. Y el resorte se comprimirá un poco o hará algo y lo está reteniendo, ¿no? Claro. O sea, si no está el resorte, la caja se cae. Si está el resorte, capaz se comprime un cachito y se queda quieto, porque dicen que está en equilibrio. Entonces, el resorte está sosteniendo a la caja. Para que el resorte sostenga la caja, ¿para dónde tiene que apuntar la fuerza elástica? Hacia la izquierda. Si lo apuntamos hacia la izquierda, lo vamos a acelerar, ¿no? Para abajo.
tengo el peso que apunta para abajo y la fuerza elástica que apunta para abajo. Entonces, el resorte atrae a la caja. Y no estamos diciendo que hace eso. Lo que hace el resorte es retiene a la caja. Hacia otro lado. Exacto. ¿Pero se entiende? ¿O vamos de vuelta? Pero no lo podría pensar como que está quieto cuando se comprime. Sí, eso, es eso, ¿eh? No, pero, y en ese caso sería para abajo, ¿o no? ¿Por qué? Y porque es como que lo trae. Tipo no sé. No, porque está quieto porque está el resorte. Además, si escribimos las ecuaciones, suponete, si fuera para la izquierda, ¿no? Sería, según estos ejes, sería fuerza elástica más peso en X, ¿no? Si estuviera así para abajo. ¿Sí? Sí. Entonces, me quedaría esto igualado a 0, encima, fuerza elástica igual a menos peso en X. O sea, me están diciendo encima que la fuerza elástica es al contrario del peso, ¿sí? Por el signo este. Pero bueno, igual lo tenemos como que entender. La caja va a tender a caerse. Eso sí, por la dirección que tiene el peso en X. Eso no hay duda. Entonces, el resorte, como decís vos, Sere, se va a comprimir, porque eso seguro se va a comprimir, y cuando está en equilibrio, entonces, sí o sí el resorte tiene que estar haciendo una fuerza para arriba, porque si le estaría haciendo una fuerza para abajo, se sumaría al peso y lo atraería más hacia abajo todavía. ¿Se entiende? No, si no, no estaría en ningún momento compensando. Es como hacemos la del bloque, el bloque colgado a una polea. Acá tiene la soguita y acá tiene el peso. ¿Qué es lo que sostiene al bloque de arriba? La tensión. Si no, si cortamos la soga, el peso la tira para abajo y cae. Si nosotros en ese caso ponemos que peso y la tensión van para abajo, no hay nada que sostenga el bloque y esto se cae. Es más, la tensión aceleraría más hacia abajo todavía el bloque. Claro, Es como, si no ponemos la fuerza elástica para ese lado, no hay nada que sostenga el bloque y entonces el bloque caería por la rampa. Acuérdense que nosotros todos los ejercicios que veíamos, si no había rozamiento, el bloque cae por la rampa y calculamos la aceleración hacia abajo de la rampa. Si hay rozamiento, capaz está estático porque algo lo frena. ¿Qué es lo que frena el bloque? El rozamiento. Si acá no está la fuerza elástica, el bloque cae. ¿Qué es lo que hace que no se caiga? La fuerza elástica. ¿Sí? Y encima más, si la dibujamos hacia el otro lado de la fuerza elástica, o sea, como para la izquierda, la fuerza elástica y el peso en X acelerarían al bloque para abajo y no hay ninguna forma de que eso pueda estar en equilibrio, como nos dicen acá en el enunciado. Entonces, ¿cerró? ¿O más o menos? sí. Bueno, esperemos, creo que les creo. Entonces, si nos piden calcular la deformación, ¿qué podemos hacer? Planteo las ecuaciones en X. Bien, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué tengo? Peso en X menos fuerza elástica igual a 0. Perfecto. Bien. ¿Y ahora? P por seno de Bien. 30. Planos inclinados, tenemos la receta para calcular los pesos. Acuérdense que entonces peso en X es peso por el seno de 30. La componente en X es con seno. Y esto pasó fuerza elástica. O sea, ¿esto lo puedo calcular? Sí. Bien. Sería 50. 50, perfecto, por el seno de 30. Seno de 30 es un medio, así que la fuerza elástica me da un medio por 50, 25 newton. Bien. ¿Y ahora? Fuerza elástica igual a K por delta X. Y ahí despejamos delta X. Bien.
Entonces, Paso acá dividiendo, que es dato. bien, entonces tengo 25 newton sobre K, que es 400 newton metro. Entonces, esto me da 0,0625 metros, igual a delta X. ¿Sí? Ahí calculamos la deformación. Sí, sí. Bien. Cierra este ejercicio, más o menos. Entonces, Sí, pero bárbaro. Bueno, a ver, vamos a hacer el ejercicio 90, que hay rozamiento. Creo que primero no hay y después hay una cosa así. 90, y dice dos bloques, A y B. Es como un ejercicio medio teórico, no tiene valores, pero vamos a ir calculando las cosas igual. Lo quise hacer porque tenía rozamiento. B y este resorte. Bien. Dibujo acá rozamiento, aunque creo que al principio no tiene. Y dice dos bloques de masa A y B, o sea, las masas las conocemos, eso te está diciendo, masa A, masa B es dato. Están unidos por una cuerda ideal, bueno, como todas las cuerdas. Y el resorte conoces la K y el L0, ¿no? Bien. Suponiendo que el rozamiento nulo, digamos, para el ítem A. Suponiendo el rozamiento nulo entre el bloque A y el piso. Calcular la longitud del resorte cuando el sistema está en equilibrio. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el resorte sobre la pared en ese caso? Entonces, ¿qué podemos hacer para arrancar? Plantear el sistema y el diagrama. Bien, me gustó. Primero sistema de referencia, ¿no? Porque voy a tener como dos direcciones por la polea. Entonces, ¿qué planteo? El normal para A, Bien, X para la derecha. Y para B, Invertido. bien. O sea, ¿el X para dónde? Abajo. Abajo, exacto. Vengo así y lo roto así. ¿Así? En el otro caso que habíamos visto, era porque rotaba completo, ¿no? Hacía como un giro y después el otro giro más, porque era dos cosas en Y. Acá es uno en X y uno en Y, entonces rota un cuartito sería. Bien, una vez que tengo eso, ¿qué hago? el diagrama. Bien, diagrama. Para A, ¿qué tenemos? Peso para abajo, Peso de A para abajo. normal para arriba, Sí, tensión para la derecha bien. y el rozamiento. En este caso dice que en el ítem A no hay, así que no lo vamos a considerar. y Ah, la cierto. fuerza elástica para la izquierda, Bien, ¿por qué para la izquierda la fuerza elástica? porque como se va a mover para la derecha, la fuerza Bien, elástica como que lo va a tirar. eso es lo que hay que analizar, ¿no? El bloque B va a tratar de desplazarse para abajo por su propio peso, entonces hace una tensión, la tensión va a arrastrar a la caja A y entonces la fuerza elástica se opone. Bien, si no estuviera la fuerza elástica, el bloque A se mueve a la derecha, entonces la fuerza elástica va para la izquierda para que se mueva menos o no se mueva, dependiendo. Entonces, bien, ese es el razonamiento, cómo hay que pensarlo. Para el bloque B, El peso para abajo. Ah, no. peso en B para abajo, sí, ¿por qué no? No, me confundí con los X. Peso en B para abajo y La tensión. bien. Bien, ¿cómo seguimos? Ya tengo que entrar las ecuaciones, ¿no?
Ecuaciones. Bien, paso 1, definimos los ejes, diagrama de cuerpo libre y me voy a las ecuaciones. Entonces, sumatoria de fuerzas en X para el cuerpo A, ¿qué tengo? T menos fuerza elástica es igual a 0 porque está en equilibrio. Bien, está en equilibrio. Porque dicen calcular la longitud del resorte cuando el sistema está en equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Acá pueden pasar algunas cosas. Lo que probablemente haya pasado es la caja B hace un peso, por ende hace una tensión. La tensión arrastra el bloque A y entonces ahí lo desplaza un cachito, ¿no? Lo desplaza hasta que el resorte, ¿qué? Hasta que el resorte hace la misma fuerza que la tensión, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Se queda en equilibrio. Claro, se queda quieto. Entonces, pero ¿me entienden? El resorte se estira un poquito, ¿no? Se estira, sufre una deformación y entonces el bloque se queda en equilibrio en ese momento. Eso es lo que pasaría, digamos. Entonces, tensión menos fuerza elástica igual a 0. Perfecto. ¿Qué más? En B, En B, peso menos tensión, igual a 0. 0. Entonces, acá me puedo calcular la tensión, ¿estamos de acuerdo? Porque si la masa de B era dato, la podemos calcular. Claro. Le pongo masa de B por gravedad, como si lo hubiéramos calculado, ¿sí? Entonces ahora, si quisiera calcular la fuerza elástica, Meto eso en otra ecuación. exacto. O sea que la fuerza elástica es igual a la tensión, que es igual a la masa por gravedad. Entonces me calculé la fuerza elástica y la tensión, que era una de las cosas que me pedían. Si me piden cuál es la fuerza que ejerce el resorte en ese caso, eso ya lo calculamos. Calcular la longitud del resorte cuando el sistema está en equilibrio. Entonces, Tendría que igualar lo mismo, pero tendría que ser lo mismo, pero igualando masa por aceleración, ¿por qué? porque no está en equilibrio. Pero dicen calcular la longitud del resorte cuando el sistema está en equilibrio. Perdón, está en el... Ah, Sí, ¿cómo? ahora plantear las ecuaciones de fuerza elástica. Bien, eso sí me gustó. Es igual a K por delta X. Fuerza elástica es igual a K por delta X. Entonces, fuerza elástica la conozco, ¿no? Sí, Masa por gravedad sería K es dato. K es dato. Y ahí me calculé la longitud del resorte. Ahí calculé delta X, tengo que sumarle la longitud inicial. Bien, me gustó. O sea, ahí me calculé lo que se deformó. Entonces, si quiero calcular la longitud final del resorte, sé que delta X es igual a longitud final menos longitud inicial. O sea, esto que se deformó más L0, longitud final, va a ser masa por gravedad sobre K más L0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, tiene sentido con lo que nosotros dijimos, que eso está en L0, supónganse, el resorte está en L0. Empieza a moverse el sistema, se estira algo el resorte. ¿Cuánto se estira? Delta X, hasta que queda en equilibrio. Ahí me dice el resorte y te da esta L final que calculamos. Entonces el resorte se estiró. ¿Bien? ¿Me siguieron? Sí, sí. Buenísimo. Vamos al ítem B. Ítem B. Considerar ahora que el sistema no está en equilibrio. Si la longitud del resorte es L0 y se deja el sistema en libertad, calcular la aceleración inicial de cada bloque. ¿Qué puedo hacer ahí? Ahora sí tendría que igualar la masa por aceleración. Lo anterior. De vuelta entonces, subo un cachito así vemos. ¿Escribo? T menos fuerza elástica es igual a masa por aceleración. Masa de A por aceleración. ¿Están todos de acuerdo ahí? ¿Cómo? Nadie se la quiere jugar. Hay algo que está mal ahí. ¿Están todos de acuerdo? Tuvo que haber pasado algo para que no esté en equilibrio. Exacto. Algo pasó para que no esté en equilibrio y según la situación que nosotros habíamos planteado, antes estaba en equilibrio. Fíjense
que cuando estaba en equilibrio, ¿cómo era la longitud del resorte? O sea, no conocemos el valor, pero la letra, no sé cómo decirlo. ¿Quién era la longitud del resorte cuando eso estaba en equilibrio? Pero tenía que sumar el delta X. Era esta, ¿no? L final. O sea, el sistema estaba en equilibrio cuando el resorte llegaba a una L final que hacía que la fuerza elástica sea tal que compense a la tensión. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Sí. Bueno, fíjense lo que es ahora. Dice, cuando el resorte, ahora considera que el sistema no está en equilibrio. Si la longitud del resorte es L0, o sea, la longitud del resorte es L0, ¿no? Está como al inicio del movimiento. Si yo planteo la fuerza elástica en ese momento, ¿sí? Dice, si la longitud del resorte es L0, ¿qué me están diciendo ahí? La longitud del resorte es L0 y ahí empieza el movimiento. O sea, el resorte no está haciendo fuerza. ¿Por qué? Porque la longitud del resorte es L0. Entonces, el resorte no está estirado. Si no está estirado ni comprimido, entonces no está haciendo fuerza. Entonces, si la longitud del resorte es L0, o sea, esto es la demostración medio matemática, ¿no? L0 menos L0 me da que la fuerza elástica es 0, pero como me están diciendo que no, se rompe esta situación de equilibrio y que parte del resorte, como lo saqué de la cajita, en ese instante, cuando el resorte mide su longitud inicial, en ese momento, antes de que esté estirado, el resorte no hace fuerza. Entonces, en ese momento, la fuerza elástica vale 0. Profe, yo tengo una pregunta teórica. Sí. Como la fuerza elástica es igual a la fuerza deformante, ¿cómo puede ser 0 eso también? ¿Cómo? No entendí la pregunta. Anteriormente habíamos visto que la fuerza elástica era igual a la fuerza que se ejerce para que se deforme el... Sí, o sea, por ejemplo, en este caso, igual a la tensión, digamos. Claro. ¿Y acá sería también esa fuerza? Pero acá, esto es una situación de equilibrio, ¿no? Por eso tenemos igual a 0 y que en la situación dijimos que se estira el resorte hasta una longitud final que hace que la fuerza elástica sea igual que la tensión. Eso, y se queda todo quieto ahí porque está en equilibrio. Acá no hay equilibrio y nos dicen encima que el resorte parte desde una longitud inicial. Claro, entonces eso no es siempre. No. Por No, eso. sí, Eso es lo que vimos antes de siempre en equilibrio. Acá no hay equilibrio. Claro, es verdad, gracias. Bien. Entonces, ¿se entendió esto? Sí. Entonces, para este caso tengo que tensión es igual a masa por aceleración y me piden calcular la aceleración inicial del bloque. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo la ecuación para el bloque A, digamos, acá. No conozco ni la tensión ni la aceleración. Entonces, no puedo calcular nada todavía. Hacerlo con B. Bien, exacto. ¿Y en B qué tengo? Subo un cachito por si no se acuerdan. Peso menos tensión. Peso de B menos tensión es igual a Masa, aceleración. masa de B por aceleración, exacto. ¿Cómo son las aceleraciones de A y B? Iguales. Iguales, porque son cuerpos vinculados. ¿Y ahora? Igual a las ecuaciones. Bien, igualo las ecuaciones. Voy a igualar la tensión. Peso de B menos masa de B por aceleración es igual a la tensión. Entonces acá tengo, donde dice tensión, meto esto. Peso de B menos masa de B por aceleración es igual a masa de A por aceleración. Quiero calcular la aceleración, que es lo que no conozco, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahí? ¿Se podría hacer lo mismo despejando A? Sí, se podría hacer exactamente lo mismo despejando así. Ok. Me quedaría peso de B sobre MB menos tensión sobre MB. Si no, no hay problema.
Acá, ¿qué puedo hacer? Yo quiero despejar A, ¿no? O sea, tengo que juntar las A. Es igual a M de A más M, perdón, M de A más M de B por A. Ya sé que no les gusta que sea teórico, me imagino, pero era el único que tenía valores con rozamiento. Entonces, acá, esto igual son números, ¿no? Masa de A y masa de B van a ser valores y los voy a poder sumar y me quedaría, no sé, si esta es 2 y esta es 3, me quedaría 5A. Es exactamente lo mismo. Lo que voy a hacer acá es sacar factor común de A y me queda masa de A más masa de B. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, y paso dividiendo que peso de B es masa de B por gravedad. O sea, desconozco todos los datos. Me calculo la aceleración, ¿sí? Sí. Si quiero calcular la tensión, Cambio lo de A en la que despejé. claro, me va a quedar un choclo, así que no lo voy a hacer, pero básicamente donde dice A, pongo peso de B más masa de A más masa de B. Y ahí conozco todos los datos. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Creo que hay una situación C. Ya vimos el equilibrio. Vimos cuando se rompe el equilibrio partiendo desde el L0 y ahora hay una situación C que dice, considerar ahora que el rozamiento entre el cuerpo A y el piso no es despreciable. Se desplaza el cuerpo que cuelga hacia abajo hasta que el resorte tenga una longitud L, mayor que L0, y se lo suelta. Entonces, encontrar el valor mínimo que debe tener el coeficiente de rozamiento estático para que el sistema al soltarlo quede en equilibrio. Entonces, vamos a hacer un diagramita de cuerpo libre de vuelta, ¿no? Para el cuerpo A, ¿qué tengo? Vamos con los fáciles. Peso, Peso. normal, tensión, Tensión. Bien. Ahora, sí. La No, fuerza, ¿Cómo? la fuerza de rozamiento. Bien. Primero pongamos la elástica. ¿La elástica para dónde va? No está en equilibrio, hacia la derecha, ¿no? ¿Hacia la derecha la fuerza elástica? Fíjate lo que dice el enunciado. Dice, está en equilibrio igualmente, y dice, se desplaza el cuerpo que cuelga hacia abajo, o sea, el cuerpo B. Se lo agarra, ¿no? Suponete que agarramos el cuerpo B y se lo desplaza hacia abajo. Hasta que el resorte tenga una longitud L que es mayor que L0. O sea, el resorte que está haciendo. Está intentando que no se vaya para abajo, lo está tirando hacia la izquierda. Bien, y propiamente dicho, ¿se está estirando o comprimiendo? Se está estirando, pero está Se intentando. está estirando, ¿no? Porque dice que adquiriendo una longitud L que es mayor que la longitud inicial. O sea, el resorte se está estirando hasta que esa longitud final hace que la fuerza elástica sea igual a la tensión, digamos, y eso quede quieto, ¿no? ¿Se entiende eso? Sí. Se desplaza el cuerpo que cuelga hacia abajo hasta que tenga una longitud L mayor que L0, se estiró, y se lo suelta. Entonces, queda en equilibrio eso, digamos. Entonces, ¿la fuerza elástica para dónde va? izquierda. Izquierda, exacto. Es como el caso inicial, ¿no? En el caso inicial también iba así. Esto es idéntico al caso inicial. Y ahora tenemos el rozamiento. Entonces, ¿para dónde apunta el rozamiento? Voy a leer la última frase. Contrario al movimiento. Sí, eso es cierto. O contrario a lo que tendería a ser el movimiento. Dice, encontrar el valor mínimo que debe tener el coeficiente de rozamiento para que el sistema, al soltarlo, quede en equilibrio. ¿Qué significa al soltarlo? Se entiende que yo agarré la masita B, la estiré para abajo, se estiró el resorte de arriba, y eso, si yo lo suelto, en este caso no es como el A, que no quedaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque ahora hay rozamiento. Entonces, estiro la masa B, el resorte se estira,
en el ítem A, eso quedaba en equilibrio, ¿no? Porque la fuerza elástica era igual a la tensión y quedaba en equilibrio. Ahora no, ahora hay rozamiento. Entonces dice, calcular el coeficiente de rozamiento para que cuando yo suelte eso, el resorte no se vuelva, ¿no?, para allá y la masa suba, sino que quede en equilibrio. Entonces, ¿para dónde debería apuntar el rozamiento? Para la derecha. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Va para la derecha. Espectacular. ¿Se entiende por qué? Porque si eso alguien lo fuerza, ¿no?, al bloque B, lo estira para abajo, el resorte se estira y entonces, como dije antes, en el ítem A, lo estoy repitiendo mucho igual, en el ítem A eso quedaría quieto. Ahora no, hay rozamiento. Si yo suelto la caja, el resorte vuelve, ¿no? Y al volver sube la caja B. Como me piden que haya rozamiento, ¿para qué? Esa frase es clave, dice, para que el sistema, calcula el mínimo mu estático para que el sistema, al soltarlo, quede en equilibrio. El rozamiento tiene que ayudar al equilibrio, entonces va a ir hacia la derecha. Va a ayudar a que cuando se suelte el sistema, el resorte no lo traiga, no lo tire de vuelta el bloque para la izquierda. ¿Bien? Sí, sí, sí. Y una vez que se entendió eso, esto sale solo. Porque, bueno, es ya todo lo que hicimos. Entonces, ¿qué escribo? La sumatoria de las fuerzas en X. Bien, sumatoria de fuerzas en X para el bloque A. T más la fuerza de rozamiento menos la fuerza elástica. Perfecto. Tómense un segundo en el examen, si les toca algo así, para pensar bien, o sea, leer bien el problema y pensar bien para dónde ver cada fuerza, porque si acá le ponía mal el signo al rozamiento, ya le pifiaba. ¿Esto igual a qué? Me está pidiendo que esté en equilibrio. Exacto, Cero, ¿no? a 0, perfecto. Y para el otro bloque, que bueno, no lo hicimos, lo voy a hacer yo rapidito, era peso de B y tensión, ¿no? No hay más ciencia que eso. El rozamiento porque está colgado, ¿no? Obviamente. ¿Y qué tengo acá? Que la tensión es igual al peso de B. Bien. Sería, si le pongo signos, acuérdense que por los ejes era peso B menos tensión, pero bueno, es exactamente lo mismo. Así que peso de B es igual a la tensión, que el peso de B lo conozco, ¿no? Es masa de B por gravedad. Entonces ya me calculé la tensión. Ahora, Lo pongo en la otra ecuación y espejo para que me quede la fuerza de rozamiento, ¿no? le voy a poner masa de B por gravedad, ¿no? Que así vemos que ya lo conozco. Más Frost, que no la conozco, menos, bueno, sí, menos fuerza elástica, igual a 0. Entonces, Ahora espejo. Fuerza de ¿qué datos rozamiento. tenía para este ítem? Leamos el ítem C. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿O me La puede decir? longitud ¿Cómo? no daba la delta Sí. X, Nos da el delta X, ¿por qué? porque dice tenga una longitud L mayor que L0. Exactamente, me dio L y bueno, al inicio teníamos L0, así que tenemos el delta X. Delta X es dato. Bien. Tenemos el K del inicio, ¿no? El K del resorte es el K del resorte. Así que es dato también. ¿Con esto qué podemos hacer? En vez de poner fuerza elástica, pongo eso. Exactamente. Masa de B por gravedad que lo tenemos. Más Frost es igual a, menos la fuerza elástica. La paso para el otro lado la fuerza elástica, así me queda positiva. En vez de poner fuerza elástica positiva, pongo K por L menos L0. O sea, Frost es igual a K por L menos L0 menos masa de B por gravedad. O sea, con esto me pude haber, ya me calculé la fuerza de rozamiento, pero no me pedían eso. Ahora la normal, que sería el peso de A, Claro, planteando la ecuación rápido para el cuerpo A en el piso, en el eje Y, digamos, me queda que la normal menos el peso de A es igual a 0, ¿no? O sea que la normal de A es igual al peso de A. Si quisiera calcular el coeficiente estático, digo que Frost es igual a
mu estático por normal es estático porque está quieto, ¿no? O sea que Frost es igual a mu estático por masa de A por gravedad. O sea que la respuesta final, para escribirla bien, sería que el mu estático es igual a la fuerza de rozamiento, que ¿quién es? K por L menos L0. Esto va a ser un número, obviamente, pero bueno, no tenemos datos, así que lo escribimos así, por gravedad, y a todo esto lo dividimos por la masa de A por gravedad. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entendió entonces fuerza gravitatoria y fuerza elástica? Sí, pero- Sí, sí. Bueno, excelente. Entonces la clase que viene vamos a terminar con todos los temas. Vamos a tener bastante tiempo para repasar. Quédense en el grupo así, si Espero que eso fue todo. Espero que este video les haya servido. Si les sirvió, pónganle me gusta, suscríbanse al canal sobre todo y déjenme ahí un comentario, ahí algo buena onda, algo si les sirvió. O alguna pregunta puede ser también. Nos estamos viendo en el próximo video. Chau, 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 chau.